La velocidad. Necesitas la velocidad, pero ¿qué velocidad? ¿Cómo? ¿Y cuándo? Cuando yo era joven, recuerdo cuando aprendí a conducir y ya por fin conseguí el carnet, la licencia, el permiso de conducir. Tenía un coche de marca alemana que me gusta bastante. Era fuerte, era robusto, era sólido. No era tan potente, pero tiraba bien. Y para mí era más que suficiente. En aquel momento yo iba de un lado a otro, para mis asuntos personales, para hacer compras, para trabajar. Y yo siempre iba a mucha velocidad, corría de un lado para otro. Cuando hablamos de hacer el negocio por internet y de conseguir resultados, yo hablo muchas veces de la velocidad y te digo, necesitas velocidad. No puedes dormirte en los laureles, no puedes esperar que eso produzca por sí solo, por arte de magia. Y la velocidad es importante, porque cada vez que imprimes esa velocidad en tu acción, te estás acercando más al éxito y vas a obtener resultados pronto. Tú no te metes en algo de esto para obtener beneficios y que eso produzca dentro de años. Tú quieres ver el beneficio ya. Y para eso es necesario imprimir velocidad en tus acciones. Hay veces que una acción pequeña, yo he visto personas que una acción que les puede llevar 5 minutos, tardan semanas, meses y años. Y les preguntas, ¿qué pasó con esto? ¿Qué tal? ¿Qué has hecho? No, todavía no, es que bueno, ese tema yo lo he hablado en otros vídeos, ¿no? Pero, como decía, cuando era joven, iba en mi coche, me gustaba mucho conducir, yo disfruto conduciendo y corría mucho. Era joven. Son etapas de la vida. Y bueno, no es bueno correr tanto, ¿vale? Recuerda también que siempre hablo de que los extremos no son buenos y que tenemos que buscar el equilibrio. Está bien, velocidad sí, pero pongamos un límite. Yo quiero que imprimas velocidad en tu acción, en tu plan, en tu energía, la pasión. Quiero ver que de verdad le pones ganas, que de verdad tienes interés, que tienes ilusión y que tienes un deseo real por hacer cosas, por conseguir cosas. Pero cuidado. Cuando yo vivía esa etapa de mi vida y corría mucho de un lado a otro, quería hacer muchas cosas. Y quería apretar el tiempo, ahí estaba yo imprimiendo velocidad, pero me estaba yendo a un extremo, estaba rebasando los límites. Y un día recibí una lección y tuve que detenerme, de golpe, frenazo en seco. Entonces empecé a vivir de otra manera. Empecé a tomarle las cositas con más calma. Mi coche ya no iba volando con un avión. Empezaba a ir más normalito, tranquilo, conduciendo, en paz. Y podía hacer cosas. Y podía llegar de un sitio a otro. Y también había cosas que no llegaba a hacer. No me daba el tiempo. Pero no pasa nada. Me lo tomaba con calma, con filosofía. Empecé a vivir de otra manera. Y bueno, doy gracias a que reaccioné a tiempo. Lamentablemente hay gente que no reacciona a tiempo y hace locuras. Y terminan su vida antes de lo esperado. Podrían haber vivido mucho más. Pero bueno, buscamos el equilibrio. Entonces, velocidad sí, pero cuidado. No llegues a los extremos, no te pases. Hace un rato venía en el coche y había muchos ciclistas. A la gente le apetecía salir en bicicleta hoy. Está bien, hacen deporte, van tranquilitos. Una calle secundaria, perdón, una carretera secundaria, carretera rural, muy tranquila. Velocidad máxima 70 kilómetros hora, 70, 50. Y veo a los ciclistas
y no hay ningún coche en la distancia, no hay nada. Entonces, la norma dice que tienes que ver que no viene nadie en el otro carril, en sentido contrario, ves que tienes espacio y adelantas al ciclista. Puedes ocupar el otro carril y te incorporas de nuevo a la vía. Yo hice el adelantamiento y al coche le metí, lo tuve que bajar de quinta, cuarta y hasta tercera. Le metí, iba despacito y con tercera cogí fuerza, adelanté con seguridad al ciclista. Y el motor rugió. Sentí el rugido del motor, la vibración. Muy bonito sonido, no lo había oído así. Y oí ese rugir del motor. Sonó muy bien, muy bien. Y eso me hizo recordar aquella etapa de mi vida en la que yo tenía aquel coche. Me siguen gustando los coches fabricados en Alemania, tengo que decirlo. Y aquel coche lo vendí a los 5 años de haberlo comprado. Y no estaba tan mal. Cuando lo miraron por debajo, había como una pequeña gotita, una pérdida muy pequeña en un amortiguador, que nada, ahí estaba en el taller. Me iban a corregir ese pequeño detalle y bueno, todo lo demás me dijeron que no estaba tan mal. Pero a ese coche sí tuvo un problema costoso, que fue, creo que era el carburador, si no me equivoco. Me preguntaron cómo conducía yo el coche. Si iba muy rápido, si iba muy despacio, si le pisaba fuerte. ¿Qué pasó? Que cuando yo empecé a cambiar mi modo de vida, cambió también mi modo de conducción, y en lugar de pisarle y de correr, yo empecé a ir más despacio, muy tranquilo. Y estuve así un par de años conduciendo tranquilamente, tan tranquilo, que eso le produjo un problema al motor del coche. La persona que estaba en el taller me dijo, no puedes tener miedo de pisarle el acelerador de vez en cuando al coche. Es necesario, además lo necesitas. Y no tengas miedo, no pienses que el motor se va a romper. El motor lo necesita. Y de vez en cuando tienes que meterle una pisada. Me dice, porque hay una basurita que se va quedando en la parte de las bujías. Y que poco a poco se va quedando, se va quedando, se va quedando y puede llegar a estropear, a romper el motor. Y así fue. Y esta pieza había que pedirla a Alemania, y era costoso. Y nada, me encargaron esta parte, esta pieza, para cambiárselo en el motor y colocarle otra nueva. ¿Y por qué fue? Fue por mimar demasiado el coche, por cuidarlo demasiado, con miedo a que se rompa. Y no ir muy rápido, y no acelerar mucho el coche, no ir con demasiada energía, demasiado vigor. Entonces, ese es el otro extremo. Cuando yo te digo, ponle velocidad a tu vida, a tus acciones, no debemos llegar al extremo. Pero el otro extremo tampoco. No te quedes tan aplatanado, tan lento, tan pasivo, tan calmado. Ese extremo también es malo. Yo lo hice con mi coche, empecé a ir muy calmado, muy tranquilo, muy lento, y al final una pieza del motor se rompió. Se rompió. ¿Vale? Ni ese extremo, ni el otro extremo. Busca el equilibrio. Busca el equilibrio. Yo ahora disfruto del coche y le metí esa pisadita y aceleré para adelantar a ese ciclista, y ahora lo hago con confianza, tranquilo, porque según esa experiencia me dijeron, de vez en cuando le metes una pisadita, que eso es bueno para el motor, es bueno, no es malo.
Así que ahí va la cosa. Buscar el punto de equilibrio y no llegar a los extremos. Venía escuchando una música que me da energía. La música es una buena medicina. Puede ser mágica. Puede hacer milagros. Te puede ayudar en un momento de tu vida cuando menos te lo esperas y de una forma que no te imaginas. Y yo tengo la costumbre de crear listas de música. Y hay una lista de música que yo la llamo energía. Hay otra lista de música que le llamo relax. Entonces, depende del momento en el que te encuentres, tú tienes que ver cuál es la medicina que necesitas. Tú arrancas por la mañana y ves que necesitas velocidad y esa energía, la música te puede ayudar. Entonces yo pongo esa lista de música, energía, ¡pum! Me pone con esa energía, esa vibración elevada y me da un chute de energía para poder arrancar y hacer muchas cosas. Estás en un momento de la tarde o tarde-noche, en el que ya has hecho muchas cosas, te sientes cansado y ya va siendo hora de ir a descansar. Bueno, ¿qué es lo que toca? La lista de energía no, relax. Entonces, la musiquita relajante, vas terminando el día y te ayuda a descansar. ¿Ves? Y eso es algo sencillo, es algo que está en tus manos. Simplemente, lista de música, sano y natural. Bien, gracias por estar aquí. Te comento algo que en el canal de YouTube he creado un podcast y ahí va a haber unos vídeos que son unas charlas más largas, profundas, reflexivas, donde se tocan varios temas. Y si quieres ver algo más grande, más denso, más intenso, con mucho material, pues te invito a ver ahí esa parte del podcast. Y va a haber varios vídeos largos, tranquilos. No los voy a hacer todos los días, lo voy a hacer cada cierto tiempo, voy a ir alimentando ese podcast, te invito a verlo. Y si este vídeo, en lugar de verlo en YouTube, lo estás encontrando en otro lugar, bueno, pues por aquí, ahí ves cómo vas a encontrar mi canal en YouTube para que veas este y otros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!